Nombre y a qué se dedica aquí en Francia, vive aquí en Francia, ¿verdad? Hola, buenas noches, soy Esmeralda, tengo 30 años viviendo en Francia. Llegué a causa de la represión, de las primeras represiones que se dieron en Oaxaca en el 70. Desde entonces he tratado de participar políticamente para denunciar la represión y la situación en México. En esta ocasión estamos trabajando con un frente amplio. Este frente amplio quiere reagrupar a todos los mexicanos que se sienten inconformes con la situación de violencia, de represión y de fraude electoral. Se encuentran los 132, se encuentran ciudadanos mexicanos independientes, se encuentra Morena Francia y todos aquellos ciudadanos que quieran trabajar y participar en la situación del respeto a los derechos humanos y por conquistar la democracia en México. Tu proyecto, a pesar de que no fue político, lo acabas de expresar, habla de transformaciones. Estamos pasando por una alternancia democrática después de una transición. Comentario, ¿a dónde va México? ¿Qué sigue para México? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves nuestro futuro? Bueno, es una pregunta muy profunda y muy compleja. Sin embargo, creo que México está pasando por sin duda uno de los peores momentos políticos en su historia, y está pasando y estamos viendo la posguerra, que fue la guerra de Calderón de los últimos 6 años, y llevamos ahora casi un año de regreso con el PRI, y las cosas solo parecen empeorar. Y sin embargo creo que siempre en los pantanos salen flores, y creo que culturalmente México y socialmente hablando está haciendo las cosas bien. México no nada más cinematográficamente, sino en todas las disciplinas artísticas, tanto en danza como en música, como en literatura, como está floreciendo. Ahorita parece que Peña Nieto quiere hacer un recorte de cultura, lo cual me parece el peor acierto que puede tener, más aparte de todas sus reformas. Pero creo que sí, México está pasando por una sombra, y sin embargo hay todos estos destellos de luz, y creo que una película como Halle, que igual no es una película luminosa o una película optimista quizás, que no pretende en ninguna manera criticar México, sino es una película que creo que representa la condición universal del ser humano de hoy. Pero bueno, que estemos aquí en París, que esté yo ahorita, que me hayan invitado en París por parte del circuito y de Conaculta, del encuentro y de la embajada y todos los que tuvieron que ver, pues me parece una buena señal. Creo que hay flores en el pantano, y pues en eso hay que fijarnos, pero políticamente creo que estamos de la chingada, como se podría decir. Claro, el hecho de la educación política en México y la falta de cultura política es también algo muy relevante. O sea, sí existen la conciencia política, aunque en ocasiones también es una cultura de derecha, ¿no? En los años 70, pues las opiniones versaban más sobre el hecho de ir hacia una revolución inclusive armada, socialista generalmente, y poco a poco la información, el gobierno del PRI fue poco cambiando, que además es un discurso universal, se fueron desolidarizando y volvimos pues a la época de cada quien para su santo. Entonces hay veces que te encuentras con gente que está politizada muy a la derecha, y esto pues gracias a los medios en gran parte gracias a los medios de comunicación, que no necesariamente están controlados por el gobierno, sino que sería casi al contrario, pues pertenecen generalmente a la oligarquía mexicana, y el gobierno de México está
pues ampliamente ligado a la oligarquía, como se pudo haber demostrado cuando Peña Nieto, en la toma de protesta de Peña Nieto, en donde en la primera fila pues estaba Salinas el señor que es el hombre más rico del mundo. Entonces voy a tomar ahí. Ese lugar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo besa nadie, cielito lindo camino de voz. ¿Es el nombre? María, sí, claro. ¿Su nombre? Sí, yo soy María Dolores Guadarrama, más María que Dolores. Más María que Dolores. Dice usted que el escritor es un testigo visual y sensual, a diferencia del periodista que no se ocupa de la estética. ¿Nos podría abordar un poquito ese tema en cuestión? Sí, claro, con mucho gusto. Yo digo esto en el sentido de que el periodista pues se supone que te va al objetivo, ¿no? Tiene que ser objetivo y tácito, y tiene que narrar la verdad. Y el poeta se da un poquito más el lujo como de fantasear, de arreglar las cosas a su modo, de sentir de alguna manera las emociones de todos los demás. Y de algún modo el poeta es como un colador. Eso de ser poeta es una locura. El dolor de haber nacido después de Juan, esto es más locura. Del domingo al jueves han pasado apenas unas escasas hebritas negras, minucias que se apretujan en el lugar inhabitado de mi corazón. Siendo extranjera como soy, no logro acostumbrarme a las palomas citadinas, a este modo de dolor por cada desgracia que fragmenta la tierra. Dolor íntimo, herencia inevitable del mundo. Llega la hora del crepúsculo, se vuelven monótonos los ruidos. El aire seco entra por la ventana abierta sobre las lentas horas que engañan al tiempo. Esta necia obstinación de perseguir el viento, de asir el aire para representar una amalgama de ilusiones, un muro interminable de máscaras. Somos y nos multiplicamos como la realidad del álgebra, fragmentados en resoluciones y teorías improbables, vencedores y vencidos en el instante amargo de nacer al mundo inmundo. La douleur d'être né. Du dimanche au lundi, seuls des petits filaments noirs sont passés vêtis qui se serrent dans l'espace inhabité de mon cœur. Puisque je suis étrangère, je ne m'habitue pas aux colombes citadines, à cette douleur muette causée par chaque malheur qui fragmente la terre. Douleur intime, inévitable héritage du monde. L'heure du crépuscule approche. Les bruits deviennent monotones. L'air sec entre par la fenêtre ouverte sur les heures lentes qui trompent le temps. Cette obstination bête de poursuivre le vent, de saisir l'air pour représenter un amalgame d'illusions, un mur interminable de masse. Dale gas. Dale. Bueno,
yo creo que hay varias cosas que caracterizan al estudiante de Elías Joel. Una de esas cosas es la insatisfacción, la otra de esas cosas es la crítica y la otra de esas cosas es justamente ser distinto, el querer ser distinto, el, como decimos en francés, ne pas prendre les sentiers battus. Y nosotros luchamos y luchamos, o sea, estamos en una situación ya difícil, a pesar de la independencia, o sea, de la autonomía de la que goza nuestro instituto y de todos los medios, comparado con otros departamentos de la Sorbonne Nouvelle, con otros medios de los que goza nuestro instituto, siento que nosotros tampoco estamos en una de las mejores situaciones. Estamos en un edificio que no pertenece a Elías Joel, que pertenece a Panthéon Sorbonne. O sea, nosotros finalmente también escaseamos de recursos. Finalmente, si estamos acá, tenemos Sciences Po y tenemos Elías Joel frente a frente, hay que saber que finalmente un estudiante de Sciences Po va a costar de 3 a 4 veces más que un estudiante de Elías Joel. Y yo creo que finalmente es bastante discriminante. Y bueno, finalmente eso también forja al individuo, o sea, que no te lo regalen todo, que te la hagan difícil, que no tengas todo, pero que lo tengas que ir a buscar, ¿ves? Y el Master 2 de Elías Joel, con todas sus profesionalizaciones, es decir, con todos esos parcours de economía solidaria, de cooperación, de environnement ambientalista, creo que empujándote a buscar tu stage y justamente a ir al extranjero, hace parte de esa filosofía de sudar la camisa, que yo sí defiendo. Gracias. Ese nudo rural que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo besa nadie, cielito lindo, camino de costa. Ay, 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 no churris, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. No churris, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. No te interesa la mía ni te la voy a decir, pero yo no comparto ni el sentimiento malinchista ni el sentimiento que son los malinchistas, es decir, que son los extranjeros los que nos van a enseñar, no. Yo pienso que muchos extranjeros valoran México más que muchos mexicanos, mucho más. Pero en México tenemos gente muy valiosa que ha permitido a esos extranjeros mostrar una imagen de México. Después está la imagen del cliché o de la propaganda o de una imagen de un México muy limitada que puede ser solamente turística o con fines políticos, no lo sabe. No he visto la película Hecho en México, pero no me molesta que un extranjero lo haga. Lo que me molesta es que los mexicanos que han hecho mucho por México no sean promovidos, no, en México no se les valora y a veces triunfan más en el extranjero esos mismos mexicanos. Pero no soy tan la idea del malinchismo o de ni por ni contra. Depende de la persona. Bueno.